Saludos, ¿cómo están ustedes? Espero que se encuentren todos bien. Si por casualidad has llegado a este canal, pues no te vas a arrepentir. Me encuentro en España, específicamente en Madrid, y me he dedicado estos últimos días y meses a mostrar los barrios de Madrid. Si tú eres esa persona que vienes a Madrid con intención de quedarte, pues uno siempre viene con una incertidumbre. ¿Dónde puedo hospedarme? ¿Qué barrio será bueno? ¿Qué barrio me conviene? Tengo hijos, ¿cuál es el costo del alquiler? ¿Está muy lejos del centro? ¿Quiero ir cerca del centro o a las afueras de Madrid? Pues has llegado al lugar indicado. Aquí te estoy mostrando diferentes barrios en diferentes zonas de Madrid y la Comunidad de Madrid. Y si por casualidad quieres conocer un barrio en específico, pues no hay problema. En los comentarios dime, Runner, ¿podría hacerme un video de este barrio? Y si tengo la facilidad de ir y hacer el video, pues por supuesto, cuenta con eso. Por eso hoy estoy aquí en el distrito Hortaleza, principalmente en el barrio Pinar del Rey, un barrio que se caracteriza por ser un barrio humilde de trabajadores, es lo que dicen la mayoría de sus habitantes. Es un barrio bastante grande, ya está próximo a llegar a los 60.000 habitantes, y la idea de este video es mostrarles a ustedes parte del barrio, la forma de cómo el barrio o el distrito se comunica con el centro de Madrid. Igualmente el barrio se encuentra cerca, muy cerca del centro de Madrid. Estás aproximadamente a, ¿qué digo yo? 12 minutos, 15 minutos. El barrio cuenta con línea del metro 8, la línea del metro 4, que es fácil de ingresar al barrio. Por supuesto, también tiene una gran cantidad de líneas de autobús. Ahora, vamos a recorrer el barrio, vamos a recorrer sus calles, sus edificios. Son edificios de máximo 7 pisos, no son muy altos. Es un barrio caracterizado porque tiene muchas zonas verdes, bastantes zonas verdes. Así que, sin más preámbulo, te invito, vamos a recorrer el barrio Pinar del Rey del distrito Hortaleza. Vamos a bajar por aquí. Te quiero mostrar lo primero, la estación del metro. La que está en esta zona se llama Estación del Metro Hortaleza y se encuentra allá donde ustedes ven esos grafitis. Detrás de los grafitis esa es la entrada al metro. Vamos a bajar por aquí. Ya pueden observar cómo son las edificaciones. Por lo menos las calles son bastante anchas comparadas con algunos de los videos que les he mostrado. Igualmente, si deseas ver otro tipo de barrios donde es mucho más moderno, también tengo en mi canal varios videos. Aquí donde me encuentro, esto es un barrio de los años 1950, 1960, cuando empezó en sí su construcción. Aquí se puede ver de verdad este tipo de estructura. Son edificaciones de hace muchos años atrás. Acabo de llegar a la avenida de San Luis, algo un poco más ancha. Por supuesto, prevalece los jardines, los árboles, y lo más importante es que este barrio se caracteriza porque tiene muchos comercios a pie de piso para que sus habitantes se beneficien, no tengan la necesidad de salir del barrio. Aquí podemos observar a simple vista que circula la línea 172, la línea 125 y la línea 107 de autobuses. Aquí está la información de las líneas. Ahora, te puedo decir que allá al frente, ese sitio que se ve allá al frente, es un sitio donde, vamos a usar la palabra de alberga a muchos jóvenes que son inmigrantes. Entonces, ellos llegan ahí prácticamente a pasar la noche, y
a tratar de llevar una mejor vida. Vi en la noticia que algunos de ellos pues se albergan, después como que no les gusta estar en el sitio y saltan las paredes y vuelven a la calle. Ahora sigamos por aquí, vamos a agarrar esa calle, esa que está ahí bajando, a ver qué podemos observar. Observa, línea 9 también pasa por aquí, línea 125 también pasa por aquí, por el barrio de Pinal del Rey. Recuerda que este barrio pertenece a el distrito Hortaleza y está muy bien comunicado. Ven, un edificio así con esas mallas significa que está en plena remodelación, y eso es para evitar que cualquier escombro se desprenda y le llegue a caer algún transeúnte. Vean lo que yo le digo, Centro de Primera Acogida de Hortaleza. Niños de otros países que prácticamente pues emigran hacia acá y no tienen dónde quedarse, y centros como este los acogen. Allá hay canchas deportivas, hay muchas cosas. Vamos a cambiar la cámara para este lado para evitar cualquier cosa, grabar a esos adolescentes que se encuentran en ese lugar. Vamos ahora a mostrar todo esto que se ve hacia aquel lado. El distrito de Hortaleza está estructurado en 6 barrios. Por supuesto, donde me encuentro en estos momentos, que le estoy haciendo el video a ustedes, llamado Pinal del Rey, donde se ubica el casco histórico de Hortaleza. También tiene a Canillas, Valdefuente, Apóstol de Santiago, Piovera y Paloma. Todos estos 6 barrios acumulan aproximadamente 186.000 a 187.000 habitantes, de los cuales casi 60.000 están en Pinal del Rey. Por eso es que es un barrio que es extremadamente consolidado de los años 1950. Ahora, continuemos caminando para ver qué más podemos observar de este hermoso barrio. Esta área me gusta, se ve bastante, relativamente moderna. Ya le voy a hacer un enfoque para que lo vean. Vean esta área, cómo se ve de bonito. Vamos a buscarlo desde aquí. Miren cómo se ve esta área, obsérvenla. La veo bien bonita. Un barrio muy tranquilo, reconocido por sus habitantes. Es un barrio bastante tranquilo, no sin tanta bulla. Las personas pues caminan con calma. Aquí estamos caminando y ya podemos observar, fíjense, entre edificios y edificios, pues encontramos una gran área verde con bonitos árboles, poltronas o digamos bancos donde puedes sentar, puedes llegar, compartir, y largo, bastante grande. Y ahora vamos a hablar de algunas ventajas. Está muy cerca del aeropuerto, porque la línea 8 que tú puedes agarrar aquí, que pasa por el barrio, que en la estación Pinal del Rey te deja rápidamente en el aeropuerto. Otra cosa importante es que tiene bastante zonas verdes. Aparte de eso, es una zona muy comercial. A pie de piso encuentras comercio. También tiene la gran tienda de Carrefour, con muchos años. Sus pisos son amplios, de 3 habitaciones, 2 baños, que muchos de esos pisos o apartamentos no tienen ascensores. Me encuentro en un área verde bastante frondosa, visitada por bastantes personas de la tercera edad, llamado Parque Alfredo Kraus. Pueden observar cómo las personas caminan. Allá al frente hay una cafetería, como pueden ver. Llegan, se sientan, conversan, se toman un café, y si volteo la cámara para aquel lado, vean que tiene buenas caminerías para que la persona se movilicen, se siente bajo un árbol, se colocan a leer un libro, así como yo en este momento estoy sentado aquí en este balcón. Así que vamos, sigamos recorriendo el barrio para ver qué más podemos ver. Pinal del Rey cuenta con 2 escuelas infantiles, cuenta con 5 colegios públicos. Aparte de eso, también tiene 3 colegios concertados, tiene 2 institutos públicos, tiene 2 centros de educación para personas adultas. Y ahora escuchen esto,
Tiene 19 instalaciones deportivas. ¿Qué más puede tener? Mira, tiene 2 bibliotecas, tiene 2 centros de culturales. Algo que sí veo es que tiene un solo centro de salud. Aparte que debe tener algunas clínicas privadas. Aquí le dejo el mapa de cómo están consolidados todos esos puntos que le acabo de nombrar. Échenle un ojito. Persona que me pidió que le hiciera un video del barrio Hortaleza, del barrio Pinal del Rey, pues espero que haya llenado sus expectativas de la información que le pasé con respecto a la zona. Ahora, algo que ustedes se estarán preguntando: mira, Runi, y no me has hablado del alquiler. ¿Cuál es el costo de alquilar un apartamento, un piso aquí en el barrio? Tampoco me has hablado si lo quiero comprar. Pues entonces, pues claro que sí. Vamos a ver cuánto cuesta el alquiler aquí en el barrio. Y si lo quieres comprar, vamos a ver cuánto cuesta. Claro. Vamos a buscar Pinar del Rey. Pinar del Rey, Madrid. Ok. Fíjate, aquí estoy en Pinar del Rey, Madrid. Dice que hay 29 viviendas. Fíjate, una habitación 1090. 2 habitaciones 1225. 3 habitaciones de 86 metros 1325. Vamos a evaluar esa, vamos a verla. Fíjense. Ojo, la alquilan vacía, sin ningún tipo de muebles, solamente seguro que la cocina armada, por supuesto. Muy grande la cocina, muy grande. Observen. Vamos a buscar otro inmueble, a ver. Wow, este es 3 habitaciones 2290, debe ser una preciosura. Una habitación, no, 3 habitaciones 1325. 2 habitaciones 1125. Vamos a este de 2 habitaciones, ya que también hay personas que tienen 2 habitaciones. Esto es algo integrado. Fíjense que la cocina está al lado de la sala. Una cocina muy pequeña. Esto es algo muy pequeño. Véanlo. Se ve extremadamente pequeño. Y ese es el precio, 1125. Sigamos buscando. Aquí en Pinal del Rey. Tienes aquí una habitación 940, 3 habitaciones 1300. Fíjese, el precio está desde los 900 a los 1300. Ya de 1300 para arriba son las de 3 habitaciones. Fíjese, aquí tenemos uno de 2 habitaciones 1740. Wow, qué precio tan alto. 3 habitaciones 1000. Habría que ver en qué parte está esto de Pinal del Rey. Una habitación 1000. Ahora, fíjate, 3 habitaciones 1600. Ahora vamos a ver el costo de la compra. No quieres alquilar, sino que quieres comprar. Vámonos a comprar. A ver, ponemos comprar y colocamos Pinar del Rey, Madrid. Entonces, para la compra, fíjate, estos precios: 4 habitaciones 900.000 euros, 2 habitaciones 294.000 euros, 3 habitaciones 1.150.300 euros. Dios mío, wow, qué precios. 2 habitaciones 805.000 euros. Se ve que la zona, claro, observen el video. Esto es por esta calle principal que se ve todo muy hermoso, que tiene estos grandes precios aquí en el distrito de Hortaleza. Aquí se ve que en este edificio están entre, fíjese, la de 2 habitaciones están 805.000 y la de 3, 1.017.000 euros. Aquí están 2 habitaciones, 895.000. 5 habitaciones, 1.595.000. Creo que está bastante. Wow, aquí está uno de 4 habitaciones, 990.000. Vamos en qué parte está. Está metido. Aquí rápidamente las fotos. Esta es la zona, la entrada. Es una casa antigua, un apartamento, pero es grande, bastante grande, mira. Uf. Una zona residencial. La cocina es amplia. Pues aquí tiene otro tipo de
de vivienda. Ok, espero que esta información les sea de útil a toda aquella persona que desean mudarse aquí al distrito Hortaleza, específicamente en el barrio Pinar del Rey. Continuamos con el video. Aquí tienen la estación Mar de Cristal, el cual llega el metro de la línea 8 y la línea 4. Y al salir te vas a encontrar con esta redoma, rotonda, y fíjense, también pasa por aquí fácil el autobús 171 de Valdebebas. Ahora continuemos caminando y sigamos recorriendo parte del barrio. Llega a la estación Pinar del Rey. Esta es la Gran Vía de Hortaleza. Entonces vamos por aquí hacia aquel lado a buscar la estación Pinar del Rey, y ahí atrás dejamos el centro comercial y Carrefour. ¿Ok? Me encanta de verdad esta edificación, muy bonitos. Es tanto, ¿qué les parece si nos vamos? Ok, vámonos por aquí, entre el medio. Bonito, está en otoño, vean los colores amarillos de las hojas que están perdiendo ya los árboles, entre amarillo y marrón y su verde original. Otra estación, Pinar del Rey, otra que llega aquí pues al barrio que tiene un nombre, Pinar del Rey, aunque sus habitantes dicen que están prácticamente muy alejadas del centro del barrio, que están prácticamente en limítrofe con otro barrio, creo que es Canillas. Si deseas que te haga un video del barrio Canillas, pues déjame tu comentario. Ahora, ¿qué les parece si vamos hasta aquí para ver qué es esa mucho o poco que le he podido mostrar de aquí del barrio Pinar del Rey? Si tú eres como yo, un inmigrante, ¿habías venido al barrio Hortaleza? Déjame tu comentario. ¿Tienes algún comentario positivo o negativo del barrio? Si es así, déjalo en los comentarios para que las personas que deseen averiguar lo puedan leer. Y cuéntame, si vives aquí, en este barrio, pues también déjame tu comentario. Háblame de tu barrio, de aquí, del barrio Pinar del Rey. Disculpa, Hortaleza no, Pinar del Rey. Hortaleza es el distrito. Y aquello que está allá, pues ya estoy más cerca. Vean lo bonito que se ven esas, digamos, cúpulas. Si te está gustando mi contenido y la información que les llego a ustedes de una u otra manera llena sus expectativas, te invito a que me dejes un comentario, suscríbete al canal, dale un like. Te aseguro o te puedo decir que es de una gran ayuda para todas aquellas personas que somos creadores de contenido. Y ya aquí estoy, pues súper cerca, bien bonito, bien bonito. Y desde aquí, desde el Pinar del Rey, pues te digo, estoy siguiendo a Rune y nos veremos en un próximo pueblo, una próxima ciudad o un próximo destino.